Ahí está. Paco, ahí está, ¿se ve? ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Se ve perfecto. Yo te escucho bien, no sé el resto. Perfecto, yo te veo bien. Me diga si se escucha bien. Estás colorado del frío. Oh, llega esta hora, sí. Recién me bañé y se pone bravo. Estos Ah, días estuvieron bravos acá. Che, Fran, ¿todo bien? sí, todo muy bien. La verdad que gracias por la invitación y felicitaciones por el Instagram y el ciclo este de charlas y encuentros que haces, que los vi todos. La mayoría grabados y algunos en vivo, pero está bueno, es interesante el intercambio que se genera. Espectacular. El otro día estuviste muy activo en el de con Fede Nolte. Sí, sí, sí. Lo divertido de eso de esto es eso, ¿viste? Que se pongan todos activos y se preguntan. Ahí mientras se va conectando más gente, eh, que ya estamos un poquito en hora. Les voy contando con quién estamos. Bueno, lo van a poder ver mejor en Instagram hoy porque Fran tiene Instagram y Fran es ingeniero agrónomo, es especialista en nutrición, hace más o menos 9 años, Fran, que te dedicas a la nutrición, ¿no es cierto? Me contaba. Y tu fuerte es básicamente el tambo, pero hace todo lo que es nutrición animal, ¿no es cierto? Claro, y carne también. Y carne. Espectacular. Así que bueno, con Fran trabajamos juntos en algún momento, de ahí nos conocemos y la verdad que es espectacular para sacarle el jugo, así que aprovechemos. Vamos a estar hablando un poco de suplementación, tanto estratégica como puntual en las distintas categorías, así que aprovechen y pregunten nomás. Bueno, Fran, te doy unos minutitos si querés para que te presentes vos y nos cuentes un poco qué es lo que más te gusta de esta actividad. Dale, dale, dale. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, me fui especializando en nutrición a medida que trabajé un año en Nueva Zelanda en Tampos, haciendo trabajo de lo más básico y haciendo todo un poco como experiencia. Y después estuve 6 meses trabajando en dos tambos en Trenque, haciendo pasantías. Y después me surge la oportunidad de entrar en una empresa de nutrición animal y me fui capacitando y aprendiendo mucho en tambo y también en carne, todo lo que es cría, recría, terminación. Y bueno, muchas capacitaciones, posgrados, cursos. Y ahí me tuve oportunidad de conocer mucha gente y uno de los cuales fuiste vos y tu zona cuando iba más seguido para ahí. Y no, la verdad que recontento de lo que uno aprende andando, estudiando y de la práctica y también conociendo gente y donde muchas veces a campo y con la gente de campo uno aprende más que con los libros, que hay muchas cosas como es biología y son animales, es interesante ese intercambio y que se genera con encargado, puestero, con la gente del campo, porque no, es complementar lo que uno estudió con lo que se ve después que pasa con los animales. Y no, es muy apasionante para el que le gusta el campo, la ganadería, porque todo el tiempo hay cosas nuevas, siempre surgen cosas nuevas. 2 más 2 no es 4, a veces puede ser 3, a veces 5, entonces eso es bastante atractivo, desafiante y muy enfocado en lo técnico y en lo comercial también, en la parte de nutrición animal. Así que no, contento con varios proyectos y justo esta época es de bastante movimiento, así que entretenido. Fran, ya que hablas de esta época de movimiento, bueno, vos has visto los vivos y un poco siempre la idea de esto es hacerlo lo más en castellano básico posible, que todo el mundo lo entienda, que todo el mundo se pueda sumar, que todo el mundo aprenda, el que es de campo, el que no es de campo, y el que se esté iniciando y el que ya tiene años en esto. Así que quería aprovechar y como disparador te iba a hacer dos preguntas muy amplias, si querés, pero que están entretenidas como para arrancar una conversación. Te las hago las dos juntas, después vos si querés las unís. La primera pregunta va, ¿es muy distinta la nutrición para carne que para tambo? ¿Y por qué? Y la segunda pregunta es, y las dos, o sea, la pregunta anterior va mucho relacionado a la vaca, porque el tambo la principal nutrición es a la vaca y en carne te estoy hablando de lo mismo. Y la segunda es, estamos en una época de mucho frío.
A nosotros las personas nos gusta comer mucho más calorías, nos gusta comernos un guiso. Bueno, las vacas pasa lo mismo, la dieta de invierno es la misma de verano, son distintas. ¿Qué tenés que tener en cuenta puntualmente en cada una? Bueno, buenas preguntas. Eh, en cuanto a la comparación entre una vaca de tambo y una vaca de campo de cría de carne, la vaca es la misma, el rumen, que es lo que uno alimenta como nutricionista, eso por ahí me costó entenderlo y aprenderlo, pero es interesante. Uno cuando arma una dieta, arma una planificación forrajera, eh, lo que alimentamos son el rumen, las bacterias de rumen, que hay bacterias, microorganismos, protozoos, hongos, tenemos que alimentar eso. Y el subproducto, lo que produce y lo que genera ese rumen, proteína microbiana, es lo que después aprovecha el animal, los desechos de esos microorganismos. Eso es interesante y es muy apasionante porque, bueno, es tan amplio que todo el tiempo se está haciendo investigaciones nuevas. Y la gran diferencia es que una vaca de cría pare, tiene el ternero y produce determinada cantidad de leche, que tiene un desafío metabólico determinado, que normalmente puede producir entre 6, 7, 8, en el pico 12 litros por día, y ese ternero consume esa leche. Con los años, la genética, el manejo, la salud, se fue desafiando mucho ese animal. Acuérdense que yo no soy especialista, pero me gusta mucho la historia y las primeras vacas de tambo eran vacas Yorkton y producían poca cantidad y se ordeñaba a mano. Eso fue creciendo muy de a poco y últimamente exponencialmente, los últimos 20, 30, 40 años, y creció tanto la genética que hoy esa vaca que produce eso para el ternero está logrando producir picos, que el pico es cuando más produce la vaca, entre el día 30 y el día 120 de que pare, hasta 60 litros por día. Es decir, esa misma vaca la estamos desafiando en un tambo de alta producción intensiva para producir esa cantidad de leche. Entonces, la gran diferencia ahí es que para lograr producir esa leche y que la vaca se vuelva a preñar, se mantenga viva, no le agarre enfermedades, para que pueda cumplir todo, el desafío metabólico es tan grande que la alimentación es mucho más difícil, más fino, para que esa vaca sobreviva y pueda producir esa cantidad de leche en un tambo de alta producción que hoy es cada vez más común y se desafía mucho a las vacas. Después, bueno, bienestar, infraestructura, son un montón de otras cosas, pero la parte de nutrición es muy importante porque siempre son los mayores costos en un tambo. Bien, Eh, y, te hago una eh, pregunta sí, ahí. Vos tenés que equilibrar mucho la dieta entre lo que es fibra, energía y minerales, ¿no es cierto? En un tambo, que básicamente va por ahí. principalmente las dos vacas, los requerimientos que tienen, la de cría y la de tambo, está buena esa comparación, tienen que consumir energía, proteína, lípidos, que es estrato etéreo, aceite, y minerales, y fibra, para que el rumen funcione. Eso es lo básico. Y después, ahí se pueden empezar a intercalar una vaca de cría, la podemos tener en un pastizal natural, por ejemplo, y que se mantenga bien y produce determinada cantidad de leche en esta época cuando va a parir. En un tambo es tan grande ese desafío que no alcanza solo con un pastizal natural, entonces ahí empieza a jugar el balance energético con la proteína, el tema de los minerales, el tema de aditivos, macro, microminerales, vitaminas, el tema de, viste, aminoácidos protegidos. Hoy en día cada vez ha evolucionado tanto que ya lo mismo que produce la vaca, esa vaca de cría que con poquito se mantiene y produce, en un tambo que queremos que produzca mucha cantidad, hay que agregarle a ese pasto, y hoy en día ya son sistemas tabulados estos de alta producción, determinados ingredientes para lograr ese objetivo, que es muy difícil y no solo depende de la alimentación, es clave el manejo, la infraestructura, bienestar, un montón de otras cosas. Un pequeño paréntesis ahí por si hay alguien que no sepa lo que es un tambo estabulado. Por ahí si querés hacer una breve reseña. Perfecto. Los tambos hay distintos sistemas.
el más por ahí conocido en la población es el pastoril, que la vaca sale a comer pasto, y después cuando se va a ordeñar puede comer un alimento balanceado, que es una mezcla de varios alimentos que se juntan y se hace un alimento balanceado, que es como, es distinto el proceso, pero parecido a un alimento de perro, como para dar un ejemplo. Es otra máquina, pero ese sería lo parecido a algo común. Y a su vez a esa vaca se le puede dar otros ingredientes a medida que uno busca producir más. Silo de maíz, por ejemplo, de planta entera, estruzado de soja, que es un subproducto del grano de soja. Y a medida que uno busca que la vaca produzca más, hay sistemas donde directamente no salen a comer pasto y son estabulados. El sistema encerrado, la vaca está en un corral encerrado. Ese corral puede o no ser un galpón con techo, que es mejor porque no lo daña a la vaca el calor en verano y el barro cuando llueve. Esa cama puede ser, el techo puede ser un compost, que es un sistema de cama para las vacas, o arena. Hay distintos sistemas, pero bueno, básicamente es eso. El estabulado es cuando se encierra la vaca, que hoy en día la gran mayoría son a cielo abierto, en corrales, donde uno prepara la comida, varios ingredientes en un mixer, y luego va y se le lleva a la vaca. Y la vaca se alimenta. Y eso lo que logramos es concentrar más la energía, la proteína, y que la vaca pueda consumir más materia seca, alimento, y producir más. Porque tengamos en cuenta que el pasto, la limitante es que tiene mucha agua. Y la vaca, la cantidad de veces que come pasto es siempre la misma, de bocados. Entonces, si por ejemplo vos das, por ejemplo, un tambo pastoril o una vaca de cría, que no recuerdo ahora bien la cantidad, pero 1000 bocados por día, por ejemplo, y tenés mucha agua en ese pasto, te va a limitar la cantidad de materia seca porque el agua no le aporta nutrientes, comparando a que si ese bocado es algo más concentrado. Como para explicarlo bien sencillo y simple. Lechuga, nada más. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y lo de las dietas está bueno, la segunda pregunta, que a ver si por ahí lo entendí bien. Eh, Uno, dependiendo la época del año y dependiendo la zona, pero bueno, en la zona que nos manejamos, yo estoy en el oeste de la provincia de Buenos Aires, vos Facu en el sudeste. eh, Dependiendo la época del año, es la principal en un campo de cría, por ejemplo, base de pasto forrajera. Lo que pasa, sí, Ahí para el que no está tanto en tema como para hacer una comparación, es decir, nosotros en invierno nos gusta comer, por decir, más guiso, más polenta, que no es lo que comemos en verano, por ahí en verano comemos alimentos más frescos. Si en el caso de las vacas es igual o no, ¿y por qué? ¿Y en qué cambian las dietas? ¿Son dietas más energéticas en el invierno o son menos energéticas en el verano? ¿O cómo varían esas dietas, no? sí. Por ejemplo, normalmente, creo que ya lo han hablado esto en otro encuentro, pero está bueno repasarlo. ¿Por qué, por ejemplo, en los campos de cría se busca idealmente que que la aparición sea concentrada ahora a la salida del invierno, julio, agosto, septiembre? ¿Por qué? Es una interesante pregunta, porque lo que buscamos ahí es que cuando, acuérdense que la vaca, la gestación son 9 meses como un bebé, como un ser humano, y siempre un bebé toma mucha leche al principio y después cada vez menos. Y después a los 6 meses un bebé empieza a comer comida de a poco. Que te Entonces, da una curva que asciende, pega un pico y después, ¿no es eso es cierto? fisiológico para todas las vacas del mundo. Entonces, la mayor cantidad de leche que va a tomar ese ternero, acuérdense que va a ser más o menos a los 2 meses desde que nace. Entonces, si nace, por ejemplo, en agosto, septiembre, octubre, va a ser la mayor cantidad de leche que va a producir. Y producir leche para la vaca es un desafío muy grande, nutricionalmente, fisiológicamente, y tiene que comer bien. Entonces, por eso buscamos que en esa época, septiembre, octubre, noviembre, que es la de mayor producción de pasto, por eso es que se busca que para ahí. Entonces, en esta época, para cerrar por ahí la pregunta, es
en esta época las vacas consumen más pastos secos. ¿Por qué? Por la época del año que estamos y por dar un ejemplo, como un guiso comemos nosotros, las vacas son más pastos diferidos por las heladas. A lo sumo que tengamos algún verdeo en el campo, que también puede pasar, que es pasto nutritivo, pero bueno, con verdeo solo muchas veces no alcanza. Eso como para cerrar la pregunta. Si nos Y vamos... en el caso puntual, ahora ahí te dejo. Me pasa que las vacas en el periparto, y corregime si estoy equivocado, en el periparto por ahí comen un poquito menos, pero tienen más requerimientos de alguna cierta ingrediente de la dieta, ¿no? Y eso por ahí es lo que es difícil muñequearlo a veces para no tener inconvenientes, ¿no? Claro, eso es interesante. Entonces, como para cerrar la pregunta, la vaca varía a la época del año porque por el ambiente, las condiciones climáticas, por ahí la vaca no puede, una vaca de cría no puede por ahí cocinarse como nos cocinamos nosotros y elegir, y depende mucho del clima. Y es interesante que depende de la época del año, también varía la época de requerimientos de la vaca nutricionales, como por ejemplo ahora en el invierno los requerimientos son menores, pero siempre, que justo es ahora, 2, 3 meses antes de que arranque el parto, antes que arranque la aparición, la gestación del ternero crece, el crecimiento del ternero crece en forma exponencial y aumenta mucho los requerimientos. ¿Y cuál es la contra? Que el animal come menos, como bien dijiste vos, Facu, por un tema de espacio, que el rumen es más chico y tiene el ternero que ya está por nacer. Entonces ahí hay que ser muy riguroso con determinados minerales, por ejemplo, que en tu zona es muy común, el problema de hipomagnesemia o tetania de los pastos que le llaman, que eso es clave, por ahí es interesante charlar de ese tema si querés y hablamos, que le va a servir mucho a la gente de la zona tuya. Vamos a arrancar con eso ahora. Ahí la hipomagnesemia es un desorden metabólico y que la vaca tiene una carencia de magnesio, que es un nutriente, un mineral muy importante, que tiene un montón de funciones dentro del animal, y entonces lo que tenemos que lograr es que la vaca lograr prevenirlo, porque una vez que le agarra hipomagnesemia, la podemos salvar, pero lo más probable es que se muera y ya no va a quedar igual. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene demanda de magnesio por la época, acuérdense, final de la gestación o inicio de lactancia, cuando empieza a parir y da leche, y también se da que normalmente puede coincidir que si está consumiendo un verdeo, como hablamos, que son los pastos verdes en esta época, avena, centeno, cebada, y si no, por ahí es más común en la entrada de la primavera, ahí en el agosto, septiembre, viste, que empieza a venir un verde de a poco con alguna lluviecita, algún día de calor, ese verde también, que la vaca, acuérdense, que ya parido, está produciendo leche, tiene alta demanda, y se combina en que esa alta cantidad de proteína baja la absorción del magnesio en rumen. Tiende a subir el pH rumen, bueno, es medio técnico, pero para hacerlo fácil, lo que tenemos que lograr es que darle magnesio en esta época y al inicio de la aparición, para asegurarnos que la vaca esté consumiendo magnesio, y si va a comer verde, si viene de golpe pasto, lo que sea, no tener problema de vaca, de que se caiga, que normalmente es difícil muchas veces que se levante, y si no la agarramos enseguida se muere. Eso como síntesis, y a su vez si le damos algo de energía mejor, un rollo, un poco de grano, que se complementa con ese pasto verde, como hablábamos. No sé si se entendió o lo hice muy complicado. Se entendió perfecto y ahí quería hacerte dos o tres preguntitas que son obviedades o que por ahí no son tan obvias como hablamos en esto. Eh, el magnesio, algunas personas hablan de que hay que aportar magnesio directamente. Todos sabemos que dura 24 o 48 horas en sangre, no dura más. Entonces, la aplicación del magnesio, la suministración del magnesio es más complicado. Otros dicen que aportando energía también se da. Y también muchos hablan de que el magnesio o la carencia de magnesio es clínica.
pero se está empezando a ver cada vez más que hay problemas subclínicos y que impactan en partos distóxicos, Partos inclusive. lácteos también, cuando son lentos, eso es también incidencia de falta de magnesio y se puede combinar con falta de calcio. Ahí es a lo que voy, sobre todo en vaquillonas donde, eh, digamos, la creencia está que la hipomagnesemia ataca principalmente a vacas viejas y gordas, pero se está viendo mucho en vaquillonas mayores cantidades de problemas de calcio y de magnesio, ¿no es cierto? Es así. ¿Qué casuística tenés vos de todo esto? Sí, eso tiene que ver también un poco lo que veníamos hablando de la vaca de tambo. Ha venido creciendo tanto la genética, tanto en el tambo como en las vacas de cría, y vos lo sabés bien, Facu, porque tenés cabaña, que los requerimientos de ese animal son mayores. Todo ese mejoramiento genético que uno a veces piensa que la genética tarda muchos años en expresarse, pero donde te descuidabas vos en poco tiempo, más con transferencia embrionaria, IATF, todas las nuevas tecnologías, de golpe tenés animales con muy buena genética. ¿Y qué significa buena genética? Que va a tener muchos requerimientos ese animal. Entonces hay que tener más en cuenta todo esto porque ese animal va a tender a crecer más, a producir más leche y es muy común esas deficiencias que hay. Y después también tiene que ver, por ejemplo, si hay leguminosas, está comiendo leguminosas, por ejemplo, alfalfa aporta más calcio, más magnesio que una gramínea. Las alfalfas en esta época no tiran nada, en tu zona hay pocas, entonces normalmente son gramíneas. Las gramíneas tienen muy baja concentración de magnesio, de calcio, y es muy común lo que vos decís, en campos intensivos, donde cuanto más intensivo es, más problemas hay. Ocurren situaciones en Vaquillona que por ahí uno no tenía previsto. Sí, sí, totalmente. Y después tenés también, es clave el selenio, que pocas veces se habla, vitamina E, un montón de microminerales, cobre, zinc, que ayudan a esa vaca elite, por decirte, de una cabaña, a que para mejor, que no haya problemas, siempre y cuando hablemos que la base de la pirámide está cubierta, que es que no esté flaca y que te esté consumiendo buena energía. Si por ejemplo, una vaca flaca, Plenamente equilibrada, ¿no? claro, una vaca flaca que es piel y hueso, no tiene sentido darle minerales, hay que darle de comer primero. Eso es clave. Y tampoco es bueno tenerlas recontra gordas, que por eso hay que buscar el famoso equilibrio para que el animal para en la condición corporal ideal. Que esto mismo pasa en el tambo. En el Muchas tambo, vaca que pare gorda no es bueno, es peligrosísimo, y recontra flaca tampoco. Es la época donde más muñecas tenés que tener, Eh, se cría, ¿no es cierto? Che, Fran, nos está viendo un montón de gente, hay algunas preguntas. Acá Kevin nos pregunta, en un encierro una vaca de campo con cría al pie, ¿la dieta de la vaca que coman los terneros no le afecta al ternero la misma comida de la madre? A ver, traspaso un poquito. ¿La dieta de la madre puede ser la misma del ternero o tenemos que darle dietas distintas? Si un ternero al pie será un ternero 2, 3 meses, no más que eso, ¿no? Está buena la pregunta, muy buena pregunta. Depende mucho qué dieta sea. Normalmente lo que se puede estar dando en esta época una vaca recién parida o en la época de parición son suplementos, complementos por ejemplo, puede ser un silo de maíz, un silo de sorgo. Normalmente ese forraje no es peligroso para un ternero, y no hay ningún problema. Ahora, si lo que estamos dando, por ejemplo, es grano maíz entero, dependiendo de la cantidad que demos, ahí sí hay que tener cuidado porque un ternero que consuma mucho grano de golpe le puede causar acidosis, que se hinche y hasta que se muera. Y en esos casos sí. Por ejemplo, un rollo no habría problema, dependiendo bien qué tipo de alimento sea, pero está buena la pregunta. Muchas alternativas que por ahí después las vamos a ir charlando con Sí, respecto a eso. sí, sí, el silo hoy por suerte se usa cada vez más y, y está muy bien balanceado, aporta energía y fibra. Acuérdense que el silo es la planta, ya sea de maíz o de sorgo, lo más común, se corta y se ensila, se pica toda. No seca, digamos, no, antes de que esté para cosecharla, hablando ahí pronto, ¿no?
65% de humedad, y se hace una fermentación, que es un proceso que... Se cosecha en 12, 13% de humedad, ¿no es cierto? No, no, la planta en sí No, no, tiene... por eso te digo, vos la humedad del grano, más o menos el 12%, Ah, y el no, sí, kilo está 14, sí, sí, 14, 14 y medio de grano, sí, sí, y que está toda la planta seca, sí, sí. Normalmente, como para tener una referencia, un silo de maíz, que es lo más común, por lo menos en nuestra zona, desde la siembra son 120 días y ahí se pica. A veces más, menos, dependiendo el híbrido, cómo venga el tiempo, la lluvia, el calor, todo eso. Pero es una reserva muy buena y está muy bien balanceado. Lo único que no tiene es proteína, muy poca proteína. Hay que complementar proteína. Pero en un ternero eso no habría problema con un silo, en este caso, de la pregunta que vi. Tengo otra pregunta de Alejandro, me la hace por acá por TikTok. Dice, ¿qué le pongo para el magnesio? Y déjame que yo haga un bocadillo. Esa pregunta es la pregunta más difícil de contestar porque, como vos dijiste, 2 más 2 no es 4 en biología. Acá todo se tiene que adaptar a tu sistema. Y no es lo mismo para cada productor darlo de una manera u otra, Claro, sino hay las posibilidades de cada uno, ¿no? Y las instalaciones, la escala, la claro, logística, el personal. Tenés que ver un montón de cosas de cada instalación para hacer la aplicación más eficiente, ¿no? totalmente. Es amplia la pregunta, está buena. Ahí hay que ver principalmente la calidad del agua que están consumiendo las vacas, el agua de bebida. Si el agua, a veces pasa que el agua es muy salada y aporta mucho magnesio el agua y no es necesario darle por fuera. Y siempre y cuando no haya, no sé, un arroyo, un río, un lago, una laguna que toman de ahí, que ahí sí no tiene magnesio esa agua. Eso por un lado. Después, ¿qué otro forraje estén comiendo? Que normalmente el forraje algo de magnesio aporta. Y ahí también la parte operativa. Es un campo grande, ¿no? ¿Cuántas vacas? ¿Cómo el manejo? Lo más común por ahí en cuanto a operativo y costo-beneficio es una premezcla mineral, una sal mineral, que el animal se autorregula. Se da en una batea, puede ser de plástico, chapa, madera, cemento, lo que sea, cerca de la aguada. Cuando el animal va a tomar agua, consume el magnesio en esa premezcla. Normalmente es óxido de magnesio, lo que aporta, lo que pasa es que es amargo el óxido de magnesio, entonces hay que mezclarlo con algún incipiente, puede ser afrechillo de trigo, maíz, burlanda, y a su vez se aprovecha para que el animal en esa premezcla también consuma otros minerales, como dijimos, cobre, zinc, selenio, calcio. Entonces, eso es lo ideal. Ahora, hay muchísimas premezclas, por eso hay que ver cada caso y a veces pasa que una no la consumen y cambian la aguada y ahí la empiezan a consumir. O también hay que ver el nivel, lo que regula muchas veces es la sal, el cloruro de magnesio. La vaca requiere magnesio de por sí y sal, y a veces si el agua es muy dulce, que tiene muy poquitos minerales, capaz te consumen un montón, entonces hay que poner más sal y con eso regulamos el consumo. El objetivo es lograr que la vaca consuma 20 gramos de magnesio como elemento por animal por día, que muchas veces es difícil, pero ya con que consuma un poco ya estamos logrando de que no haya problemas y no tengamos hipomagnesemia subclínica. Está buena la pregunta. Después otra opción puede ser los bloques que lamen las vacas. Si el agua es muy salada y no consume una premezcla mineral y el agua no tiene mucho magnesio, pero tiene sulfato, por ejemplo, que es un problemón, o tiene mucha sal pero no magnesio, puede ser un bloque que traiga melaza, pero bueno, ahí ya el aporte es menor porque es difícil. Una premezcla, por ejemplo, apuntamos a 80, 100, 120 gramos, dependiendo de la mezcla, por animal por día. También va a pasar que, por ejemplo, 100 vacas no van a consumir toda la sal, pero siempre más de la mitad, 70-80% la consumen. Un bloque también es difícil calcular la cantidad, calculen que se lame y aporta algo, pero es bajo. Entonces también tenemos esos desafíos. Si se inyecta, también es otra alternativa, pero no dura más de 24 horas, como dijiste vos.
Facu, y la vaca no tiene reserva de magnesio. Por eso es tan importante cuando hay alto requerimiento que lo consuma todos los días. Y por otro lado, el tema de Te, eh, te hago un desafío. ¿No querés que hagamos un checklist de lo que hay que hacer a la hora de definir dar magnesio? Porque me parece que este es uno de los temas más importantes y sobre todo en la época que estamos, que ahora empiezan a crecer los problemas de magnesio, sobre todo, como vos decís, en esta zona sudeste, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos al checklist. Vos llegás al campo, primero tenés que ver las instalaciones, tenés que analizar el agua y en base a eso empezás a definir o tu estrategia de aporte de magnesio. Bueno, ahora cómo seguimos. Vas a repetir algo de las cosas, pero sí, sí, perfecto. Análisis de agua, ver qué otra cosa van a comer y ver la parte operativa. Cuánta gente trabaja en el campo, si por ejemplo se está suplementando maíz, silo, por ejemplo, con un mixer, que puede pasar, no es lo más común, pero puede pasar, ya directamente la premezcla puede ir ahí, dentro del mixer, y nos aseguramos que coman. Pero básicamente eso, análisis de agua. Eh, ¿Qué categoría es? También, si es vaquillona, vaca de segundo o tercer parto, dependiendo. Eh, y después, ¿qué otra cosa consumen? ¿Por qué? Porque a veces también pasa que si están consumiendo, por ejemplo, un pasto diferido, que es un pasto seco, que la helada lo castigó y es pura fibra, se puede aprovechar esta premezcla como vía, no es lo recomendable, pero sirve dar algún aporte proteico, como por ejemplo urea. Entonces, clave eso. La base forrajera que es calidad de agua, principalmente eso. Después, bueno, ¿cómo lo damos? Y ¿estás suplementando con algo? Lo metemos ahí, que puede ser un carrito forrajero, a balde, en un mixer. ¿No estás suplementando? Bueno, apuntemos a una premezcla en una batea que la das 3 4 veces por día en una bolsa. ¿Hay mucho viento en la zona? La ideal es esa bateíta que en muchos campos hay, que tenga techo. Por ahí hoy con los bidones hay en internet un montón de inventos muy caseros, muy lindos y piola, que un día de lluvia o rocío no te lo daña porque directamente no la comen si se moja. Entonces eso está bueno. Otra cosa, hay mucho viento y se puede peletear y es más pesado y si hay una zona de mucho viento se puede dar peleteado. Otra cosa, el agua es muy, dijimos, muy dulce, muy salada y no consumen la premezcla, vamos con los bloques. No consumen los bloques, que puede ser que me pasó a mí en un campo, en un emprendimiento propio, no consumen los bloques y otra fuente también de magnesio, que para esta época no tengo tanta experiencia, pero lo he visto y lo he escuchado, son, lo que es melaza, el Nutrilic, por ejemplo, y ahora hay otras marcas, que también puede servir como vía de aporte de minerales. ¿Por qué? Porque es algo dulce que el animal la trae, pero sí, básicamente eso. Y lo que es clave, que no cuesta nada, es planificación. Esto ya lo tendrían que estar dando el magnesio ahora para no tener problemas. Planificación y prevenirlo con tiempo. Porque un análisis de agua no es rápido, armarlo con anticipación, eso es clave. te me adelantaste una pregunta que te iba a hacer. Justo, mira, tenemos una pregunta de Guido que dice, ¿qué opinás de los panes magnesiados, los hidrosolubles? Pero te iba a mezclar esta pregunta con dos cositas más. El hidrosoluble por ahí siempre es el más sencillo de dar, por lo menos me pasa a mí, porque la vaca va a la bebida, lo toma ahí, lo consume sí o sí, no le queda otro, pues tiene que tomar agua. El problema se da cuando tenés agua en el campo y la vaca no llega hasta la bebida o toma en el charco. Pero también aprovecho esto y te hago otra pregunta. La, una que me interesa mucho. O por lo menos en el caso mío, que yo siempre he aprendido a acostumbrar a la vaca al magnesio. En el caso de las vacas mías saben comer magnesio porque lo doy todos los años, porque no agarro años. Y es como vos dijiste, empiezo mucho tiempo antes. ¿Cómo harías un buen acostumbramiento de esas vacas al magnesio? Primero contame de las sales hidrosolubles, qué opinas vos? Y después, ¿cómo haría un buen acostumbramiento? ¿Cuándo empezar? Yo en el caso mío empiezo
Y me adelanto un poco a tu respuesta, empiezo cuando doy los diferidos. ¿Por qué? Porque al darlo, como yo ya conté muchas veces, al darlo en almuerzo, la vaca después está encerrada en un piquete con rollo y ya, aunque sea por chusmear, se acerca y ya lo prueba. Entonces es la forma donde mejor resultado me dio para que pruebes esa sal. Bueno, ¿vos cómo harías un buen acostumbramiento para Soluble también, de eso no lo comenté, pero hay otra alternativa. Muy buena la pregunta. Eh, por ahí no lo recomiendo tanto, no tengo tanta experiencia, porque es muy difícil calcular la dosis, asegurarte que todas las vacas estén consumiendo ese magnesio. Sí, en tambos, por ejemplo, en nuestra zona se da para asegurar una base de aporte, por ejemplo, de magnesio en el agua, que lo mismo recomendaría para un campo de cría, pero no me quedaría con eso solo, le trataría de aportar algo más por fuera, lo complementaría con otra cosa, pero sí, es una alternativa, por ahí para sistemas muy extensivos es más común, lo que sí trataría de buscarle la vuelta de cómo regularlo para asegurarnos de que estemos aportando una buena cantidad y que todas las vacas lo consuman. Y con respecto al acostumbramiento, está buena la pregunta también, porque a veces pasa que uno analiza, decimos, bueno, el agua es tal, vamos con esta, y por ahí no funciona. Y no, consumieron, apuntamos, sí, está formulada para que consuman 120 gramos por vaca por día. Y no están consumiendo 400, que me ha pasado. Un agua recontra dulce, y bueno, tenemos que modificar la formulación. O dar sal común por fuera. Entonces, como para responderte es el acostumbramiento, lo que es clave que sea un atrayente al inicio para que el animal lo busque, que puede ser encerrando en un piquete de la aguada las vacas y poniéndole bateas y ahí que lo conozcan, eso por ejemplo. Otra, mezclarlo con alguna fuente de algún grano, algún subproducto atractivo, que sea algo práctico para que el animal lo busque y la traiga. Otra que también, esta la aprendí en un campo, no lograba un buen consumo y quería andar y que esto que lo otro, y el productor tiene colmenas y compra azúcar en bolsas de 50 kilos. Le agregó azúcar al 5% y le fue un atrayente espectacular para las vacas y mejoró el consumo que estábamos buscando. Viste que eso no se me hubiera ocurrido. Así que básicamente eso, encerrar las vacas, que lo conozcan. A veces es difícil lograr ese consumo que buscamos, entonces primero hay que tratar de dar todos los días. Y de a poquito ir cada vez más esporádico, alternando días, para asegurarnos de que estén consumiendo. No sé si te respondí, Facu, o... Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Che, Fran, bueno, la gente está muy enganchada. Creo que por el tiempo que llevamos no vamos a llegar a hablar todo lo que planificamos, pero está buenísimo porque va a quedar la puerta como abierta para... para hacer una segunda parte. Pero bueno, te voy a seguir haciendo algunas de las preguntas que nos hacen. Acá Sebastián también nos consulta en TikTok y dice, para la vaca preñada con pasto de baja calidad, ¿qué será? ¿Proteicos o sal? Supongo que sal será alguna sal mineral. Claro. Bueno, ahí es lo que decía, ahí el objetivo sería aportar una sal proteica magnesiada. Porque por un lado tenemos sales magnesiadas o sales proteicas magnesiadas. Ahí el objetivo sería, uno, ¿qué pasa? Que esto también está bueno aclararlo. Cuando la vaca tiene solo pasto seco, puede ser un rastrojo de maíz, un pasto llorón en esta época, un pasto natural, todo seco, que por la helada, eh, lo que come la vaca, normalmente se ven las bostas esas que son como monedas, y son bostas chicas. Lo que come la vaca, o puede ser un sorgo también seco por la helada, no llega a cubrir los requerimientos. Esa vaca empieza a perder peso y corremos riesgo de que si no está en buen estado y pasa mucho tiempo así, 1, 2, 3 meses, se nos empiece
justo en esta época que es clave mantener el peso, que se lo empiece cada vez a perder estado corporal. Acuérdense que la vaca para, empieza a dar leche, los requerimientos aumentan el triple y que se venga abajo la vaca. Entonces es clave, si tenemos esa situación, apuntar a algo proteico magnesiado. ¿Por qué? Porque eso que aportamos de proteína va a ayudar al rumen, como hablamos, a los microorganismos, a digerir mejor esta fibra y que pueda aumentar el consumo de ese pasto. Porque si es solo pasto seco, se le llena el rumen y llega un momento que dice, che, no, los microorganismos le dicen al rumen, no me entra más nada. Y ahí es donde la vaca lo que come no llega a digerirlo y son esas botas duras. Entonces, si aportamos algo de proteína, los microorganismos dicen, bueno, sí, la puedo procesar, ahora me entra más. Y se mejora mucho en las bostas, pero acuérdense que esto es para mantener una vaca, no es para meter kilo ni nada, porque el aporte de proteína en una premezcla de 100, 120, 150 gramos es muy bajo. Eso hay que aclararlo. Y son premezclas que cuando uno lo sacás, el costo por animal y por 60, 90 días, no son más de 1,5 kg, 2 kilos de terneros, esa suplementación, al precio del ternero de hoy. Entonces eso está bueno, el costo-beneficio es muy alto, pero es clave hacerlo en el momento justo, para que no se venga bajo la vaca, porque si ya está flaca la vaca, con una premezcla mineral proteica no la acomodás, ya hay que pensar en otra cosa. Te aporto algo, Fran, y corregime si estoy equivocado. Por lo general, hoy en todas las empresas que venden estas sales minerales, estas premezclas, tienen la opción de hacer un alimento a medida o a pedido del cliente, ¿no es cierto? Entonces, por ahí siempre es bueno, o siempre lo más aconsejable, me parece a mí, que es que vos tengas un análisis de qué es la deficiencia más grande que vos tenés en tu campo, o sea, si es una deficiencia, como vos dijiste, de cobre, de magnesio, de calcio. Mm. Por aquí vos estás comprando la sal magnesiada y no tenés problema de magnesio, y sí tenés problema de calcio o tenés problema de cobre, entonces estás gastando, la bala la estás tirando al costado y no al centro. Me explico, siempre es Sí, bueno hacer un buen análisis de qué es lo que vos tal necesitas cual. y reforzar eso, ¿no? Y eso Totalmente. lo Sí, midiendo la principalmente. eso muchas veces, por ahí, caso tuyo, lo recomendable que una cabaña se pueda hacer un análisis de sangre a las vacas, viste, a un determinado porcentaje, y ahí se ve realmente bien qué minerales le está faltando, y más el análisis de agua, más qué otro forraje está consumiendo, cuál es la dieta base, ahí se ajusta bien qué necesita esa vaca, que es lo ideal. Y después hay que apuntar también, no todos los minerales son iguales, la materia prima de donde salen los minerales, porque cambia la absorción. Eso es clave también, a veces si uno, no sé, una premezcla muy barata, y hay que desconfiar, que esto lo explica muy bien Coco Mattioli, que es especialista en este tema, que en eso eh, la absorción de los minerales varía dependiendo la calidad del mineral, por así decirlo, fácil. Que eso también es importante. Y, y después también el aporte de proteína, está la urea que todos conocemos que se usa para fertilizar, urea de liberación lenta. Ahora hay una nueva, justo hoy estuve leyendo ese tema sobre una empresa, creo que es brasilera, espérate que no me acuerdo el nombre, que es una urea de liberación lenta que está combinada con azufre y con maíz, tiene todo un proceso que se llama amirelia, que tiene el beneficio no solo del aporte de nitrógeno de la urea, sino también de energía del maíz. Es interesante, eso es algo nuevo que ya está en Argentina. Y ya te digo, cuando uno lo lleva al costo-beneficio, que vos esa vaca te va a parir mejor, no corres riesgo de que se te muera, eh, va a dormir tranquilo, se paga esa suplementación, siempre pensando que la vaca no está flaca y está en buen estado. Porque si no, ahí ya tenemos que buscar otro camino que no sé si da el tiempo hoy o lo dejamos para otro encuentro.
Me pone Sebastián también que es campo natural solamente, pero vuelvo a insistir, por más que sea campo natural, no todos los campos tienen incorporado la misma cantidad de macro y micro minerales, ¿no? Mm. Eso acuerdan siempre, el pasto cuanto más verde, eh, acuérdense, las leguminosas tienen más minerales que las gramíneas. Cuanto más verde, más aporta minerales. Si está seco, aporta menos, y principalmente vitaminas. Y la vaca, cuando tiene altos requerimientos, eh, ya sea en el final de la gestación, al inicio de la lactancia o en el pico de lactancia, tiene más requerimientos. Y hoy hay muchos ensayos de Sebastián Mareja, del INTA de ahí de la Cuenca del Salado, de suplementaciones minerales, todos los beneficios que trae en el ternero que va a nacer o que nació. Que eso es interesante, que va de la mano de la mejora en la genética, de todo. Que antes por ahí uno no le prestaba tanta atención. Hoy hay muchos campos, clientes nuestros y gente conocida que dan minerales todo el año. Y dependiendo de la época, por ahí le agregan algo de proteína, como en este caso sería lo recomendado. Bueno, y ahora lo asocio con una pregunta más que tenemos de loco, es minerales inyectables para vacas preñadas de razas carniceras. Bueno, nosotros la cabaña, para llegar a tener una vaca en óptimas condiciones, estamos aportando minerales, tenemos una estrategia Mm. de suplementación de minerales inyectables. En el caso mío, me anda muy bien porque el animal come mejor, incorpora mejor lo que come, el pelo Sí, está mejor, está más fuerte y lo previene de ciertas enfermedades, o sea, genera anticuerpos para enfermedades, por ejemplo, no sé, de ojos, de piatín, de esas cosas. Entonces, a mí me da resultado. Eh, que yo te puedo hacer a vos es si una cosa suplanta a la otra o si van acompañadas. O sea, si un inyectable suplanta la incorporación de minerales en batea o son las dos complementarias, ¿no? y depende del mineral, por ejemplo, como hablábamos, el magnesio, al no tener lugar de reserva en el cuerpo, lo ideal es que lo consuma todos los días. Depende mucho. Normalmente se complementan, hoy hay empresas muy serias. Digas, bueno, podés entrar con los animales a la manga e inyectar, que ya sería una Claro, complicación extremadamente grave, digamos. el- la recomendación o consejo sería acá los trabajos de determinadas épocas de manga, aprovechar y ahí sí dar cobre, que muchas veces viene con zinc, viene con selenio. Eso suma un montón y se complementa junto con una premezcla. Y hoy hay empresas muy serias que son productos que funcionan muy bien, porque lo que es productos de minerales inyectables pasa lo mismo que con las premezclas. Tenés muchas marcas, no todo lo mismo. Eso es clave, la confianza en la empresa, la seriedad, la investigación que hace, eso como en todos lados. Pero sí, se complementa. Buenísimo, Fran. Mirá, estamos ya casi una hora de programa. Podemos seguir hablando un montón. Todavía no hablamos de clip feeding, no hablamos de suplementación estratégica en la invernada, no hablamos de engorde. Eh, Bastante, por ahí para comentar, que tiene que ver con esta etapa del año y la etapa de fin de la gestación, inicio de lactancia, que muchos lo deben saber, pero muchos no. Si aparece alguna pregunta, cortame. Pero es eh, los últimos estudios que primero se estudió en humanos, que si hay tiempo lo puedo contar, pero la importancia de que la vaca se mantenga en buen estado y no sufra ninguna restricción alimenticia, y todos los beneficios que trae en el ternero que se está gestando adentro. Famosa Beneficios que formación. se ven reflejados cuando el ternero se mande a recriar a un campo, se manda a engordar a un firló, se carnee y se quiera exportar por todo beneficio de Marvin, un montón de cosas, terneza, que se están viendo, que eso es muy interesante, que hoy cada vez hay más estudios y es algo interesante que antes no se sabía y no se le daba, viste, el famoso restricción invernal, que la vaca pierda peso. Hoy ya eso cambió mucho el paradigma por todos los estudios que hay en el ternero ese que se está gestando
y en la vida de ese ternero, que se inició en estudios en humanos. A ver, muchas veces está la idea instalada que es solamente la genética la que logra un buen ternero, pero no, es una de las ramas. La alimentación de la vaca y la alimentación del ternero al pie son los que hacen que ese ternero se vea mucho mejor al destete o a lo largo de su vida, ¿no? Le da más anticuerpos, un ternero más sano. La alimentación del rodeo creo que es fundamental y es una de las junto con la sanidad, alimentación y genética, creo que son las patas más importantes, creo yo, a la hora de diagramar o planificar un esquema de O lo cría. ¿No? Darío Colombato, por ejemplo, que tengo relación, toda la epigenética, la programación fetal, cómo están medidos muchos filos grandes comprando una tropa de un criador o de otro, que ese ternero no convierte lo mismo con la misma dieta, no gana la misma con la misma dieta. ¿Y por qué? Genética, pero no solo genética, sino que ese ternero se gestó y esa vaca, la madre de ese ternero comió muy bien toda la etapa de gestación. Es interesantísimo y por suerte cada vez se valora más eso. Uno puede defender mejor un ternero a la hora de la venta, del destete, un montón de cosas. Ni hablar. Fran, tengo algunas preguntas más, estamos con poquito tiempo, pero si me permitís, seguimos un ratito, Sí, contestamos esto. Y ya le estoy avisando que está la puerta abierta, vamos a hacer una segunda parte porque nos quedó más de la mitad para hablar y la gente está enganchada, está buenísimo, así que vamos a seguir con esto, Fran. Mira, la pregunta me hace Ramón Arregui, qué grande, un amigo, un saludo al Moncho. Ayer dale. fue el cumpleaños, así que aprovecho y le mando feliz cumpleaños por acá. Sales a las vaquillonas en el preparto, ¿lo ves como un aporte positivo a la mejora en el trabajo de parto en vaquillonas primerizas? No entendí, perdón. ¿Sales? Si, digamos, aportar sales en el preparto, ¿lo ves como un aporte positivo a la mejora del trabajo de parto de esas vaquillonas primerizas? Yo creo Eh, que es fundamental, ahora te dejo a vos. sí, 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 sí. Acuérdense, va a depender también de cuándo se preñó esa vaquillona, si a los 15 meses, a los 18, a los 20, 23, 24. Pero sí, sí, sí es recomendable el aporte de sales en el preparto. Como lo veníamos hablando, algo que aporte principalmente los macros, magnesio, calcio, principalmente. Después también hay fósforo, azufre, potasio, dependiendo si se da algo más o no, eso se agrega o no. Por ejemplo, el grano tiene mucho fósforo. Y a su vez los micros, que hablábamos, zinc, selenio, cobre, manganeso. Y también muchas veces vienen con vitaminas, vitamina E, vitamina B, vitamina A, que tiene un montón de acciones y en lo que es toda la parte de fisiológica y hormonal en el periparto. Sí, sí, se recomienda y normalmente eh, cuando uno lo lleva al consumo, después está la parte operativa, todo lo que hablamos, pero cuando uno lleva al costo es mínimo y trae muchos beneficios. Sí, por ahí lo difícil de todo esto es medir los costos, porque Claro, medir, como totalmente. hablamos anteriormente, las vaquillonas estamos teniendo muchos problemas subclínicos. Y cuando vos tenés problemas subclínicos, medirlo es muy complicado, porque el problema subclínico puede venir en terneros más débiles, en parto distóxico, lánguido, o sea que un ternero que sufre más y eso después se va a expresar en kilos de destete, entonces es Sí, muy difícil medirlo. Por eso yo creo, insisto, que es un aporte fundamental y más hoy que está habiendo muchos problemas de acidosis, de estas deficiencias subclínicas de estos minerales, ¿no? Y más con los climas adversos como vienen, porque sí, muchas pues, veces puede pasa ser. de una sequía a una inundación, a una nevada, a un frío extremo, calor extremo, y los Sí. animales son igual que Y nosotros. después también está bueno que vos lo comentaste, siempre una vaquillona, una vaca antes del parto, que es lo que le pasa también a una mujer antes de parir, sufre un montón de traumas y situaciones de menor consumo, por ejemplo,
que come menos, se va, viste, la vaca se va sola, quiere estar tranquila, tiene un montón de situaciones, entonces mientras más concentrado se le pueda dar la comida y nos aseguremos de que esté cubriendo bien todos los requerimientos, mejor. Sí, está bueno esa, la pregunta, ese tema. Y Bueno, nos queda una última pregunta que es de Mai Allende. Si hacemos asesoramiento privado por TikTok, va a quedar colgado las cuentas de Fran, las cuentas mías, así que escríbanos, no hay ningún problema. Nosotros estamos para ayudar. Fran, para cerrar esto, no te quiero robar más tiempo, contanos, hoy estás trabajando para una empresa, querés dejarle a la gente dónde te pueden contactar, dónde te pueden ver, cuál es tu Instagram. Eh, Siempre tener las puertas abiertas, sé que dale, te gusta mucho esto saludo ahí para... a Juan Sí. Bobbio que manda. ¿Cómo? No, saludo a Juan, digo que mandó un saludo. Ah, un amigo en común que tenemos. Muy Sí, bien. sí, dale, buenísimo, sí. Me pueden seguir en el Instagram. ¿Cómo Después, estás? si pones mi teléfono, el celular mío, cuando lo publique el video, por si alguien me quiere contactar. Yo vivo en Trenque, pero bueno, ando mucho por toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y también por otra zona. Asesoro algunos campos mixtos de ganadería y ando mucho por la zona cerca tuyo, ahí Bonifacio, y después, bueno, manejo mucho también clientes en distintas zonas, algunas voy más, otras menos, por ejemplo La Pampa, San Luis, la zona de Tandil y eso. Ahora por ahí con la familia, con mi mujer, tenemos dos hijos chicos y cuesta salir más tan lejos, pero nada, me encanta tener desafíos nuevos. Siempre uno trata de organizarse con el trabajo para tener tiempo para, viste, para poder ir a lugares nuevos, conocer gente nueva, nuevos clientes, capacitarse. Con Mica, que laburamos juntos, estamos haciendo una capacitación de un posgrado virtual que es muy interesante, todo sobre nutrición. Y hoy en internet, la verdad que es impresionante la cantidad de información que hay. Así que el teléfono es 2392 50 39 13, pero bueno, después lo pones y abierto siempre a consulta, llamado, en lo que pueda ser útil, contá conmigo y bueno, ojalá por ahí la próxima la hacemos presencial, que yo tengo que hacer, le debo una visita a Juan y hacer una gira por allá, así que en una de esas se quema un poco de carne y hay un poco olor aún. Y por ahí podemos hacer la mixta. Por ahí se puede sumar gente de afuera y venir a ver la presencial y de Dale, visita, sí, sí. ¿no? La primera vez que hago esta así por Instagram, pero nada, he visto un montón de tuya y de otra gente, la verdad que está bueno y te felicito y muy contento por la invitación. Che, Fran, recordale a la gente cómo es tu Instagram. Dale, arroba Fran-Barrere, que es mi apellido, B larga y doble R. Fran-Barrere. Perfecto. Y acá tenemos la última pregunta que dice Joaquín. ¿Qué me recomiendan de alimentación en un feedlot para la primera etapa? Eh, Estamos con poco tiempo. Joaquín, escribirnos por privado a Fran, escribirnos a mí, pero vamos a hacer una segunda parte y vamos a hablar de engorde al corral. ¿Ah? Pero escribirnos y si tenés alguna duda, te la vamos a contestar, tanto Fran como Pero yo. bueno, hay varias respuestas, así que lo seguimos si querés después. ¿Ah? Así que Joaquín, escribinos sin ningún compromiso que nosotros te vamos a dar una respuesta, pero vamos a hacer una segunda parte y bueno, te dejo comprometido, Fran. Me gustó la idea de hacer algo mixto, así que si la gente se prende, que nos escriban, que vayan haciendo preguntas y si les gusta la idea, Dale, organizamos una jornadita a campo. dale, o si alguno tiene que hayan quedado alguna pregunta ahora o nuevas preguntas, ya las tenemos de antemano y no hay ningún problema. Buenísimo. Espectacular, Fran. Bueno, Fran, un gustazo, espectacular la charla. No Dale, hablamos ni la mitad de lo que teníamos planificado, así que chao, eso está muy bueno, ¿no? dale.
Saludo a todos y gracias por conectarse. Un Nos vemos. abrazo, saludos. Gracias. Chau, chau.